Buenos días, hermanos. Soy la hermana Guadalupe López. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Hermanos, estoy muy contenta y muy agradecida con Dios y cada uno de ustedes por sus oraciones, hermanos, por mi hija Anabel y mis nietos. Le doy gracias a Dios, ellos ya están mucho mejor. Hermanos, también le doy gracias a Dios por los cumpleañeros. En esta semana, hermanos, cumplió años nuestra hermana Viviana Picasso, nuestra hermana Abril Márquez y nuestra hermana Julia Hernández. Muchas felicidades, hermanas. Dios les siga bendiciendo. Ahora les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Salmos 34, del 4 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Hermanos, ahora les pido que nos pongamos en actitud de oración. Vamos a iniciar este culto a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida que nos das. Gracias te damos, Padre Santo, por este día y por este tiempo, Padre Santo, que todos juntos te damos honra y gloria, Señor. En tus benditas manos, Señor, pongo al grupo de alabanza, al pastor Edgar Miranda, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que ponen a tu servicio, Señor, los dones que les das. Gracias te damos, Señor, te ruego que prepares nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para guardar, Señor, tu palabra, y ayúdanos, Señor, a obedecerte. En el nombre bendito de ti, Jesucristo, todo esto te lo pido y te doy gracias. Amén. Solo a ti sea la gloria, Señor. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? En medio de la congregación
yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno es de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de la oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno es de glorificar mi Dios. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno es de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de la oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno es de glorificar mi Dios. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró,
gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí
con tu amor rodéame. Tómame, que cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Es un gran gusto para mí el poder estar con ustedes nuevamente después de algún tiempo de no poder hacerlo. Como ustedes recordarán, hace algunas semanas habíamos estado pidiendo oración con ustedes por la situación que teníamos como familia. Estábamos esperando a nuestra pequeñita, iba a nacer más o menos en estas fechas. Se adelantó un poco el proceso y gracias a Dios ya la tenemos hace unas 2 semanas más o menos con nosotros, y agradezco mucho en nombre de mi familia, en nombre de mi esposa particularmente, sus oraciones, su cuidado para con nosotros. El hecho de que ustedes hayan estado apoyándonos en oración en todo este tiempo ha sido de gran ayuda, de gran ánimo también para nosotros. Les pido que nos mantengan en sus oraciones. Es un tiempo, como ustedes sabrán, es un tiempo pues un poco complicado de poder hacer ajustes para poder ahora atender adecuadamente no solo a la pequeñita, sino a nuestros otros dos pequeños niños que ya tenemos, ¿no? Pero agradezco mucho por la oportunidad que tengo ahora de poder estar con ustedes, y ruego al Señor que nos permita tener un buen tiempo de estudio bíblico en esta mañana. Y casualmente es algo que este tema que quiero compartir con ustedes tiene mucho que ver precisamente con familia, tiene mucho que ver especialmente con ser padres. En circunstancias como estas, en las que hemos atravesado ya por algunos meses como nación, como mundo en general, se tienden a probar, a poner a prueba muchas de nuestras bases, y en este caso me gustaría tocar una de esas aristas en esas bases que tenemos como creyentes y como seres humanos incluso, que es la familia, y de la familia el ser padres, ser un papá, ser una mamá en tiempos como estos, independientemente incluso de que si hubiera pandemia o no. Es muy importante entender qué es aquello que el Señor quiere de nosotros como padres, y por qué nos ha regalado, por qué nos ha dado una familia en este tiempo en el que mi esposa y yo estamos ahora recibiendo esta nueva oportunidad, esta nueva bendición de tener entre nosotros ahora a nuestra pequeñita. Bueno, pues hemos estado recordando, en lo personal es un momento de reflexión para recordar que no solamente es una gran bendición el poder tener hijos, sino que es un gran privilegio, una gran responsabilidad, y es un momento para voltear, si es que acaso no lo hacemos constantemente, pero es un momento para voltear nuevamente hacia lo que dice Dios en su palabra acerca de lo que lo que llamaré en este tema el sacerdocio de los padres, el sacerdocio de los padres. Me gustaría que hiciéramos ese énfasis en lo que Dios quiere que hagamos como ministros suyos dentro de nuestra familia. Usted sabe que la familia fue la primera institución que el Señor creó después de haber creado al ser humano. La familia es una institución sumamente importante para el evangelio mismo, porque como la palabra nos lo indica allá en Efesios 5, la familia, el matrimonio, comenzando por el matrimonio, es una imagen acerca de la relación entre el Señor Jesucristo y su iglesia, y la relación entre padre y madre con sus hijos
tiene que ver también con la relación entre el Señor y cada uno de nosotros. Es por ello que es sumamente importante que podamos poner atención a lo que dice Dios en su palabra, de tal forma que podamos hacerle honor a esa imagen y no estarla denigrando simplemente por no estar atentos a lo que Dios dice en su palabra. Así que hoy estaremos hablando acerca del sacerdocio de los padres. Quizá más de uno en este tiempo que hemos atravesado habrá probado muchas ocasiones en medio de este confinamiento, en medio de las circunstancias difíciles, que a veces es complicado, es difícil el poder ser un padre o una madre como sabemos que deberíamos ser. Lo importante y lo interesante en todo esto es que el Señor está mucho más interesado que nosotros mismos en que nosotros entendamos cómo ser un buen padre, una madre dentro de nuestro hogar. Veremos cómo entonces el Señor quiere que podamos tomar ese sacerdocio, ese lugar de ministerio en nuestra familia para poder así honrarle a Él y cumplir nuestra misión como Él lo requiere. ¿Por qué hablamos del sacerdocio? Antes de entrar directamente al pasaje, permítame explicar un poquito por qué hablamos acerca del sacerdocio. Bueno, la Biblia habla de que una vez que hemos nacido de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, y dentro de las características que ahora tenemos, también somos sacerdotes del Señor, ministramos delante del Señor y delante de los demás al Señor. Y me gustaría recordar este pasaje, este versículo que seguramente usted también recuerda, 1 Pedro 2:9, en donde Pedro habla precisamente acerca de quiénes somos ahora en Cristo. Y Pedro, después de decir que antes no éramos nada para con Dios, ahora por medio de Cristo, ahora somos mucho. Y dice él, 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, que tiene una función muy específica. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor nos ha hecho estas cosas? Para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor nos ha hecho sus sacerdotes y somos sacerdotes de Él en donde sea que estamos, en nuestro trabajo, en la propia iglesia, en la escuela, en el vecindario en donde estamos, en la familia. Somos sus sacerdotes. Y como sacerdotes en la familia, a quienes el Señor nos ha dado ahora ya la oportunidad de ser padres, entonces tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes en nuestro hogar, sacerdotes del Señor con nuestros hijos. Así que en ese sentido es que vamos a ver este pasaje que está allá en Deuteronomio 6, 1 al 9, también seguramente muchos lo recordarán, Deuteronomio 6, 1 al 9, y vamos a darnos cuenta cómo el Señor quiere entonces que dentro de nuestra familia, los padres, cada papá, cada mamá, pueda tomar ese lugar de ministerio, de sacerdocio para con sus hijos. Permítame hacer una oración y que el Señor nos guíe entonces a través de este pasaje para que podamos al final reconocer cómo el Señor nos ha hablado para ser mejores padres y ejercer un sacerdocio correcto en nuestra familia. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú nos das la oportunidad no solamente de estar nuevamente ahora en esta mañana estudiando tu palabra, Padre, sino que también nos das la oportunidad, Señor, de ir a aquellas áreas de nuestra vida, como en este tiempo, Señor, en el que estamos, en el que podamos reflexionar acerca de qué tan bien estamos haciendo nuestra labor. Pero gracias, Padre, porque aún en medio de nuestras fallas, de las debilidades que seguramente vamos a encontrar cuando reflexionamos y cuando nos evaluamos de acuerdo a tu palabra, también tú nos das la oportunidad de poder ser mejores. Y yo te ruego, Padre, te suplico, Señor, que tú nos permitas ahora, a quienes estamos aquí, que podamos ir a tu palabra y ser confrontados con ella de tal forma que podamos tomar nuevas fuerzas, tomar ánimo, Señor, en medio de nuestra debilidad para poder ser aquellos sacerdotes en nuestro hogar que tú quieres que podamos ser. Te lo rogamos, Señor, ayúdanos a ver en tu palabra esta enseñanza. Ayúdanos a ver, Señor, en tu evangelio, Señor, el camino correcto a seguir. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, Deuteronomio 6, 1 al 9. Hablaremos entonces de esto
que llamamos el sacerdocio de los padres. Tenemos que entender algunas cosas. Primeramente, ¿qué era un sacerdote? En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía, varias funciones, pero había básicamente dos tareas, por así llamarlo, dos funciones que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Uno era representar al pueblo delante de Dios, es decir, el sacerdote se paraba delante de Dios en representación del pueblo que estaba detrás de él. Y también lo que hacía era representar a Dios ante ese pueblo, es decir, después volvía ante el pueblo para hablar de parte de Dios, lo que Dios le había dicho para que él lo comunicara al pueblo. Dos funciones muy específicas, dos funciones muy claras. Y estas funciones son las que creo que nos van a ayudar en este tiempo para poder discernir por qué este pasaje nos está hablando de esa manera. Si vamos a ser sacerdotes, buenos sacerdotes en nuestro hogar, si vamos a ejercer un buen sacerdocio como padres, tenemos que entender estas dos funciones y por qué el Señor nos habla de la forma en que nos hablará a través de este pasaje. Y vamos a enfocarnos precisamente en esto, porque seguramente en muchas ocasiones hemos encontrado muchas enseñanzas que nos hablan acerca de lo que tenemos que hacer, pero no cómo tenemos que hacerlo. Y en este caso me gustaría enfocarme en este último sentido, en cómo tenemos que ejercer ese sacerdocio en nuestra familia, de acuerdo a lo que este pasaje nos dice. ¿Cómo podemos ser buenos representantes de nuestra familia, de nuestros hijos ante el Señor, interceder por ellos ante el Señor? ¿Y cómo podemos ir ahora con nuestros hijos una vez que hemos hablado con el Señor y entonces comunicarles lo que el Señor nos ha dicho? ¿Cómo podemos ejercer ese sacerdocio en nuestros padres? Bueno, básicamente hablaremos de tres cosas y me gustaría que usted fuera tomando nota, cosas que nos hablan acerca de cómo ejercer adecuadamente el sacerdocio de los padres. El primero de ellos vendrá a partir del versículo número 5, pero es importante que podamos ver los primeros 4 versículos para que veamos y entendamos un poquito cómo está el momento en el cual Moisés, quien escribe estos pasajes, está hablando al pueblo. En este momento, en el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel se encuentra ya en momento histórico como parteaguas. En ese momento está hablándole a la generación que nació en el desierto. En ese momento está esta generación que no salió de Egipto, sino que nació en el desierto y que están ya a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos no estuvieron al principio cuando el pueblo salió de Egipto. Estos a los que Moisés les está hablando aquí no vieron estas maravillas que el Señor hizo para salvar a su pueblo. Estos que están aquí no recibieron la ley, como lo conocemos ahí en Éxodo 20, los 10 mandamientos y las especificaciones de esta ley. Ellos no conocían estas cosas y entonces ahora es Moisés hablándoles a este pueblo y recordándoles cómo el Señor les salvó y recordándoles la historia hasta el momento en el cual ellos están ahí a punto de entrar a la tierra prometida. Es por ello que se le da este nombre a este libro, Deuteronomio, la segunda ley. Es decir, se vuelve a mencionar la ley, las indicaciones del Señor a este pueblo que no había recibido esta ley directamente. La había recibido sus padres, pero sus padres ya habían muerto. Y usted sabe que ellos habían pecado de incredulidad, no habían creído al Señor. Y entonces el Señor había dicho que ninguno de ellos iba a entrar. Solamente Moisés, solamente Josué, solamente Caleb. Y el resto son estas personas. Moisés aquí está entonces recordando todo esto en los primeros 5 capítulos y llega a este capítulo 6 y entonces vuelve a mencionar brevemente esta dinámica que él está teniendo. Mire el versículo capítulo 6, versículo 1, dice Moisés de esta manera: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Está diciendo, yo simplemente estoy cumpliendo con lo que Dios me dijo que yo les dijera a ustedes. Por cierto, Moisés está entonces tomando esta función de sacerdote para con el pueblo. Versículo número 2, para que todos los días de tu vida, es decir, si ustedes los ponen en práctica en esta tierra en la cual van a entrar, dice, todos los días de tu vida, tú, Israel,
y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados. Es decir, ya que van a entrar, cumplan con esto y entonces todos los días de tu vida, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, las generaciones que vengan delante de ti, teman al Señor su Dios y entonces les vaya bien. El objetivo de darles esta ley y de que ellos puedan ponerla en práctica era que ellos pudieran aprender a temer al Señor su Dios y entonces tuvieran una larga vida en la tierra en la cual estaban entrando. Versículo número 3. Oye Israel y asegúrate de ponerlos por obra. Esto es algo muy interesante. A lo largo de la escritura se encuentra una afirmación similar, porque la idea no es solamente saber lo correcto, sino especialmente hacer lo correcto. Y entonces Moisés se encarga de mencionarles y recalcarles esta verdad. Oye Israel y asegúrate de ponerlos por obra. No solamente te los aprendas, ponlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Versículo número 4 y comienza entonces esta parte que es un poquito más directa hacia lo que estamos viendo hoy. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Oye Israel, el famoso Shema, porque así es como comienza esta frase en el hebreo original. Oye Israel. Antes de avanzar un poquito más y para que comprendamos entonces otra vez esto. Moisés está haciendo un llamado a obedecer los decretos, los mandamientos de parte del Señor, para que puedan temer al Señor y para que les vaya entonces bien sobre la tierra. Y por eso Él les repite muchas veces, oye Israel. Oye no es solamente percibir un sonido en el idioma hebreo. La palabra que está ahí no es solamente para saber percibir las ondas sonoras. Oye tiene que ver más con una intención de escucha y de hecho más tiene que ver con obedece, pon atención, haz caso a lo que Dios te dice. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, el Señor es el único Dios, es lo que básicamente Moisés está diciendo. Y entonces va la indicación que el Señor Jesús menciona después en el Nuevo Testamento, que es básicamente el mandamiento más importante que cualquier persona puede tener con respecto al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y encontramos aquí la primera indicación de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo podemos ejercer adecuadamente el sacerdocio como padres? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero con un compromiso personal, porque fíjese otra vez, versículos 5 y 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando acerca de algo que tiene que salir de la convicción personal. Está colocando en cada padre, en este caso, en cada padre y en cada madre, está colocando la responsabilidad de asumir con convicción estas enseñanzas, en este caso de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y luego dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Sabe que esto es algo muy importante? Vamos a darnos cuenta que no es solamente a los padres, un poquito más adelante en el pasaje, que no le está hablando solamente a los padres, pero es obvio, está hablándole a aquellos que van a enseñar a los que vienen detrás de nosotros, la generación que vendrá detrás de nosotros. Está hablando a los padres. Y lo que está diciendo es, la manera correcta de ejercer esta labor es que tú, a quien estoy entregando la ley, tenga la convicción personal sobre ella. Ocúpate tú en cumplir, en obedecer estos mandatos, estos decretos. Ocúpate tú mismo en cumplirla. Ocúpate de que estén en tu corazón primero. Creo que es algo muy claro. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos algo de lo cual no tenemos convicción? Algo que no sabemos. ¿Ve usted la relación en eso? Por eso, el primer consejo aquí acerca de cómo ejercer
adecuadamente el sacerdocio de los padres es con un compromiso personal. Significa que usted, si quiere ser un buen sacerdote en su hogar, como padre, como madre, para con sus hijos, usted primeramente necesita asumir el compromiso, la responsabilidad de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. No espere que sus hijos lo hagan si usted primero no lo hace. ¿Se da cuenta? Se asume primeramente con un compromiso personal. Olvídese por ahora, no estoy diciendo que sea algo equivocado, pero olvídese por ahora de encontrar una estrategia que le ahorre todos estos pasos. Un libro que le hable acerca de 5 pasos para que nuestros hijos sigan al Señor. Una conferencia que nos llene de ánimo una mañana para poder llegar a hablar a nuestros hijos acerca de Dios. O un congreso, un campamento al cual enviemos a nuestros hijos para que ellos aprendan a servir al Señor. Olvídese de eso por un momento. Otra vez, no porque sea equivocado, sino porque ese no es el lugar todavía. El primer lugar aquí es su compromiso como padre y como madre. Usted debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y cumplir con los mandatos del Señor y llevar esos mandatos en su corazón primeramente. Esto es algo que debería ser lógico para nosotros. Espero que así sea para usted. Cada padre debe obedecer primeramente al Señor para que entonces sus hijos puedan ir por ese camino por el cual estamos andando nosotros. La palabra del Señor, por cierto, esta es otra de las aristas en este momento del compromiso personal, es la que debe de permear toda nuestra vida primeramente, y entonces podemos ayudar a nuestros hijos. Una vez que el Señor nos ha hablado, cumplimos nuestra función sacerdotal de ir delante del Señor para interceder por nuestros hijos. El Señor nos hablará y entonces vamos con nuestros hijos para hablarles lo que el Señor nos ha hablado a nosotros y que ya estamos practicando. Note usted que el énfasis aquí en este momento, en ese compromiso personal para poder ser un buen sacerdote en nuestro hogar, es la palabra del Señor, no nuestra experiencia solamente, no nuestra habilidad para pensar ciertas cosas, no la experiencia conjunta de nuestra familia o de la propia iglesia. Lo que debe guiar nuestro compromiso y por tanto a nuestros hijos detrás de nosotros es la palabra del Señor. ¿Por qué comento esto? Bueno, muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad lo que el Señor nos está diciendo aquí es que vamos a guiar adecuadamente a nuestros hijos, vamos a ser buenos sacerdotes para con nuestros hijos en la medida en que la palabra del Señor sea la que nos guíe a nosotros. Su habilidad, su experiencia, su manera de hacer las cosas, la manera en que usted lo aprendió, lo que vio usted en su casa cuando era joven, cuando era niño, todo eso puede tener un buen grado de validez, pero jamás va a sustituir lo que Dios dice. Por eso el Señor dice aquí: lo que yo te mando hoy es lo que va a estar en tu corazón. Y tú entonces vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo que yo te mando que cumplas hoy va a estar en tu corazón. Las palabras del Señor son las que nos guiarán. Esto debería de alguna forma, aunque es algo atemorizante, porque uno entonces puede voltear a verse y decir: bueno, en realidad estaré yo haciendo lo correcto, porque hasta ahora he hecho muchas cosas, pero quizá no he ido a la palabra para poder guiar adecuadamente a mis hijos. Y puede ser atemorizante el poder darse cuenta que uno no está haciendo lo correcto. Sin embargo, y aunque quiero también animarle a que entonces vaya a la palabra para ello, también debería ser esperanzador. ¿Sabe por qué? Porque en realidad nos damos cuenta que no depende de nosotros, no depende de su habilidad. A lo mejor usted va a decir en algún momento: pero yo no sé cómo ser un buen padre o ser una buena madre. Mi padre, mi madre no me dieron un buen ejemplo. O yo ni siquiera pude conocer a mis padres, o mi papá o mi mamá. ¿Cómo puedo yo ser un buen padre o una buena madre? Tal vez usted pueda decir también: yo no tengo la habilidad, he tratado, he intentado, he leído, he ido a algún congreso, alguna conferencia y me doy cuenta que no puedo hacer esa clase de cosas. Pues ¿sabe qué? Gracias al Señor no depende de nosotros, depende de la palabra de Dios.
Y el Señor le ayudará en la medida en que usted le crea a Él que su palabra es suficiente. Lo bueno es que no depende de usted. Es Dios quien le va a guiar, no su habilidad, no su experiencia. Es más, ¿cuál habilidad y cuál experiencia? Como yo se lo comentaba al principio, y seguramente muchos de los que están escuchando tendrán mucha más experiencia que yo, pero estoy seguro de una cosa. Todos vamos a estar de acuerdo en esto. Ninguno de nosotros estuvo lo suficientemente preparado para poder ser un buen padre o una buena madre. Acabamos de recibir, mi esposa y yo, a nuestra tercera pequeñita. Y créame, todavía la cargo a ella, todavía la arrullo, pensando en, Señor, si tú no me ayudas, no tengo idea de cómo voy a hacerlo, cómo voy a ser un buen padre para esta niña. Y yo sé que muchos que tienen mucha más experiencia que yo y que mi esposa pensarán lo mismo. Y muchos, si es que han estado en el Evangelio ya hace algún tiempo, también estarán de acuerdo conmigo en que lo que les ha ayudado en todo ese tiempo, en medio de sus debilidades, en medio de sus fallas, ha sido Dios y lo que Él dice en su palabra. Confiar en Él es lo que primeramente entonces nos va a ayudar a tener ese compromiso personal que necesitamos para poder tener un buen sacerdocio en nuestro hogar. ¿Quiere ser un buen sacerdote o una buena sacerdotisa en su hogar para con sus hijos? Bueno, comprométase personal y directamente con el Señor y su palabra, que lo que usted crea que es correcto para con sus hijos lo encuentren ellos practicándolo en usted mismo primeramente. Así que para cerrar esta pequeña sección inicial, me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Está usted tomando este compromiso de manera firme? Este compromiso de ser un buen padre, una buena madre, ejercer un buen sacerdocio en su hogar. Especialmente, ¿está usted tomando ese compromiso con la palabra del Señor de una manera firme? Y pregunta número 2, lo que usted está haciendo ahora, el esfuerzo que usted tiene delante del Señor y su palabra ahora, ¿es realmente suficiente para poder ser una buena madre o un buen padre, un mejor padre, un mejor madre cada día delante del Señor? Si no es así, quizá es momento entonces de redoblar esfuerzos y comprometernos una vez más con el Señor y su palabra. Compromiso personal, entonces. ¿Queremos ser un buenos sacerdotes en nuestro hogar? Necesitamos un compromiso personal. Consejo número 2. ¿Qué más necesitamos para poder ejercer adecuadamente el sacerdocio en nuestro hogar? ¿Sabe que necesitamos? Constancia. El buen sacerdocio como padres se ejerce con constancia. Versículos 7 al 9. Mire lo que dice el pasaje. Cuando habla acerca de que esas palabras van a estar en el corazón de cada padre, dice, y se las repetirás a tus hijos. Desde ahí encontramos ya algo que no es de una sola ocasión. Repetición. Se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Constancia, se requiere constancia, mucha perseverancia para poder tener un buen sacerdocio en nuestro hogar. Claro, ya vimos primeramente que se necesita que la palabra del Señor esté arraigada primeramente en nosotros, porque de qué otra manera vamos a hablarles constantemente las palabras del Señor a nuestros hijos si nosotros no las sabemos. Tenemos que saberlas primero y entonces, dice ahí, se lo vamos a repetir a nuestros hijos. Ahora, esto es un ejercicio que no es, como quizá muchas veces podríamos pensar, demasiado aburrido de simplemente estar hablando y hablando de versículos sin sentido. Ojo, que no estoy diciendo que la palabra de Dios no tenga sentido. Lo que estoy hablando es de que muchas veces pensamos que simplemente se trata de una de una repetición infructuosa o simplemente como una especie de mantra, simplemente repetir y repetir y repetir con la esperanza de que algo pase.
Bueno, eso no es a lo que se refiere aquí. Aquí lo que está hablando es de una vida que está inmersa en la palabra del Señor. Y para eso se requiere constancia. Algo que muchas veces hemos perdido y que yo creo que para mucho ha servido esta pandemia, para recordarnos que el ser un creyente en Jesucristo, un discípulo del Señor Jesucristo, no era un asunto solo de domingo, sino era algo que debe de ocurrir todos los días, en cada momento y en cualquier circunstancia y delante de cualquier persona. Esto ya el Señor nos lo decía aquí. Vas a repetirles lo que yo te digo a ti, dice, se lo vas a repetir a tus hijos constantemente, que su vida esté inmersa en mi palabra, dice el Señor. No se trata entonces solamente de llevarlos el domingo a la iglesia, que es algo muy bueno. Pero no se trata solamente de eso. No podemos simplemente decir nos levantamos temprano, vamos a las 9, a las 10 de la mañana a la escuela dominical, regresamos a las 12, 1 de la tarde a nuestra casa y hemos cumplido. No. Qué bueno que podemos hacer esto en nuestras iglesias. Pero la labor de un padre va mucho más allá que solamente el domingo, o llevarles un sábado a una reunión de jóvenes, o llevarles en alguna otra actividad de la iglesia. La vida de nuestros hijos debe estar inmersa en la palabra del Señor, y eso requiere constancia de nosotros como padres. Constancia, repetición, hablarles del Señor cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos por el camino, cuando te acuestes, cuando se levanten. ¿Saben qué significa eso? Que todas las circunstancias de la vida pueden ser una muy buena oportunidad para contrastarlas con lo que Dios dice, y entonces decirles, esto es lo que Dios dice, hijo, y esto es lo que haremos. Quiero contarle algo que recientemente nos pasó, que me parece que puede ayudarnos mucho a entender esto. Yo en muchas ocasiones he dicho, en los lugares en donde he estado, que la manera en que yo aprendí cuando yo era niño, adolescente, que lo primero que había que hacer cuando uno se enferma era orar, fue viendo a la mamá de mi mamá hacer eso. Cada vez que se enfermaba alguien o se enfermaba ella, lo primero que hacía era pasar tiempo en oración. Yo veía a mi mamá hacer exactamente lo mismo, y para mí llegó un momento en que eso era normal. O sea, me enfermaba yo, se enfermaba alguien cercano, y entonces lo primero que hacía era orar. Era algo común. Bueno, esto es algo que aprendí de esa forma, pero con el tiempo y con algunas cosas me doy cuenta que es necesario, por ejemplo, esta especie de repetición, porque uno tiende a olvidar esta clase de asuntos. ¿Y sabe dónde lo recordé? Hace algunas semanas, cuando nuestro hijo mayor estaba algo enfermo y llevaba ya algunos días con algún mal en su cuerpo, y recuerdo que aunque orábamos por eso, y aunque yo en lo personal también oraba por esa situación de mi hijo, lo que yo no había hecho era enseñarle a mi hijo otra vez, porque sí lo había hecho antes. Recuerdo muy bien eso, que en su niñez más temprana yo hacía mucho eso con él, pero en esta ocasión yo había pasado por alto el poder orar por él, pero también con él acerca de esa situación. Y yo recuerdo que entonces, en ese momento, cuando estábamos mi esposa y yo platicando de qué podíamos hacer en esa circunstancia, recuerdo que fue el Señor quien básicamente me dijo, tienes que hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Y entonces me acuerdo que nuestro hijo iba pasando por ahí, y le dije, ven hijo, y lo sentamos ahí, y él simplemente se extrañó y dijo, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que lo primero que salió de mi boca, y me sorprendió mucho porque era obvio lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, fue lo que debimos haber hecho desde el principio. Orar, le dije. Ahora, otra vez, no es que no orábamos por él, sino que no orábamos con él, o no habíamos orado. Yo en lo personal no había orado con él en ese momento. Era una muy buena oportunidad para enseñarle a nuestro hijo acerca de eso. Oramos con él, él oró también. El Señor, bueno, le restableció en unas horas más, pero lo más importante es que eso me recuerda a mí que toda circunstancia es buena para ayudar a nuestros hijos a que ellos recuerden la palabra del Señor. No es solamente para un espacio en la semana. En toda su vida hay la oportunidad de poder contrastar lo que ocurre con lo que Dios dice, y entonces ayudarles a seguir al Señor. Eso es lo que habla de un buen sacerdote del Señor. Eso es lo que habla de un buen sacerdote del Señor. Es una tarea permanente.
pero es una tarea que, aunque podría parecer demasiado con mucho cansancio, demasiado trabajo porque es permanente, en realidad cuando uno nota que si uno vive primeramente como padre o como madre dentro de la palabra del Señor, es obvio que entonces va a ser mucho más fácil y más ligero entonces estar recordando en cada momento lo que Dios dice para cada circunstancia. No basta, por favor, piense muy bien en esto. No basta con solo una ocasión, especialmente solo una ocasión en la semana. Es necesario un ambiente constante de exposición a la palabra del Señor. Y todo lo que ocurre en el hogar debe ser filtrado a la luz de la palabra del Señor, de tal forma que nuestros hijos se vayan acostumbrando a eso. Yo le pregunto entonces en este espacio que estamos tomando ahora, en este segundo consejo, yo le pregunto esto. ¿Ha notado usted alguna oportunidad en esta pandemia, en este confinamiento, alguna oportunidad para poder enseñarle a sus hijos acerca de lo que Dios está haciendo? Seguramente sí. Yo le invito a que retome esa oportunidad y hable con sus hijos acerca de ello. Sus hijos, sean niños, sean adolescentes o sean más grandes, seguramente tienen preguntas. Tal vez usted ya habrá escuchado algunas de ellas. Papá, mamá, ¿por qué apareció el coronavirus? ¿Por qué no podemos ir al cine? ¿Por qué no podemos ir a la iglesia ya? ¿Por qué se enfermó la tía, el abuelito? ¿Por qué murió alguien? Papá, mamá, ¿dónde está Dios? ¿A poco a Él no le importa todo esto? ¿Por qué despidieron a papá? ¿Por qué despidieron a mamá? Hay muchas preguntas. Yo le invito a que vea todo esto como oportunidades que el Señor está dando a su familia, a usted especialmente, para ser un buen sacerdote en su hogar. Ahí, recuerde, se requiere un compromiso personal mío con la palabra del Señor y se requiere constancia. Por más doloroso o complicado o raro que pueda ser en el momento específico, pero requiere constancia el ser un buen sacerdote del Señor en el hogar. Me gusta mucho esta clase de cosas porque me doy cuenta que el Señor sabe de nuestra falla como seres humanos para poder recordar lo que Él ha hecho y poder ayudar entonces así a nuestros hijos a confiar en Él. Por eso en la Biblia se encuentran en algunas ocasiones que el pueblo de Israel, algunos personajes específicamente, erigían ciertos monumentos, piedras o altares que se quedaban ahí por muchos siglos incluso, con la intención de que más adelante personas que no sabían qué había ocurrido ahí preguntaran y dijeran, ¿qué significa este montón de piedras? ¿Qué significa este monumento? Y entonces la gente mayor podría decir, lo que pasa es que Dios nos dio la victoria contra este pueblo. Dios nos hizo atravesar el río Jordán en seco. Dios abrió el mar y pasó el pueblo de Israel. Eran oportunidades para poder enseñarle a los hijos lo que Dios había hecho para que entonces ellos pudieran aprender a confiar en Él. Así tiene que ser siempre, pero se requiere constancia para ver todas esas ocasiones para poder hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Así que, ¿cómo podemos ser buenos sacerdotes en nuestro hogar? Con un compromiso personal con la palabra del Señor. Usted y yo, como padres, como madres, tenemos que ir a la palabra del Señor primero. Número 2, constancia. Siempre, constantemente, un ambiente cada vez mayor, cada vez más grande, cada vez más profundo de vivir en la palabra del Señor y confrontarlo todo con lo que Dios dice. Y número 3, ¿cómo podemos ser buenos sacerdotes en su hogar? Con el apoyo del pueblo de Dios. Con el apoyo del pueblo de Dios. Miren, este pasaje en general, hasta aquí hemos visto estos versículos del 1 al 9, pero si usted toma un poco más de tiempo para leer el contexto, para ver lo que viene más adelante y lo que ha venido desde el principio, se va a dar cuenta que, aunque primeramente es obvio que está hablando también a los padres para que les hablen a sus hijos, está hablando al pueblo en general que está en ese momento con respecto a la generación que vendrá después de ellos. Es decir, este no fue un momento en el cual Moisés les dijo, a ver, voy a hablarle a los papás. Los que no sean papás, por favor, vayan a un lado y voy a hablar solamente con ellos. No, Moisés está hablando al todo el pueblo. Esto me dice muchas cosas.
el poder guiar a la siguiente generación, la generación que viene detrás de nosotros, es una tarea, sí, privilegio de los padres, pero es una responsabilidad de toda la iglesia. Es una responsabilidad de todo el pueblo de Dios. No era una tarea exclusiva de solamente esta parte de padres y madres en el pueblo de Dios. En el pasaje se nos muestra que entonces Moisés está haciendo este énfasis para todo el pueblo en general. En la enseñanza de los hijos participaban todos. En la enseñanza de los hijos participaban todos. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque si no lo entendemos como iglesia, vamos a tender siempre a estar viendo lo que hace el otro padre, la otra madre allá, y estar checando, o nosotros enorgullecernos quizá de lo bien que lo estamos haciendo, pero dejar de lado que el de al lado también necesita el apoyo de nosotros. Imagínese que un padre o una madre estén tratando de enseñar lo correcto, lo adecuado con sus hijos, está tomando la constancia, está tomando el compromiso personal, y cada domingo que llega a la iglesia encuentra en usted y en mí un ejemplo equivocado, un ejemplo contrario a lo que ellos han estado enseñando en su casa. ¡Qué terrible! Solo porque no estamos entendiendo que esta es una tarea de todo el pueblo del Señor. Es una tarea de toda la iglesia de Cristo, siendo el pueblo que Dios ha elegido para ayudar a otros a conocerlo, debe hacer uso de estos principios y hacerlo de una manera congregacional para ayudar a todos a seguir al Señor Jesucristo. Así que esta es una tarea que requiere el apoyo de todo el pueblo de Dios. Es una tarea que requiere de todo el pueblo de Dios. Y esto tiene mucho sentido cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor nos dice, allá en Efesios 4, por ejemplo, 11 al 16, encontramos como, solo por mencionar un pasaje, encontramos cómo el Señor nos muestra ahí que la iglesia de Dios se edifica mutuamente. Es cierto, el Señor edifica su iglesia, pero Él nos pide que tengamos corresponsabilidad entre nosotros. El Señor nos da dones a cada uno y a ninguno le da todos los dones de tal manera que no necesita del que está al lado. Eso significa que usted y yo tenemos habilidades que el de al lado carece y que necesita para poder crecer. Y el de al lado tiene habilidades que nosotros no tenemos y que necesitamos para poder crecer. De esa manera, dice, todas las coyunturas, todos los huesos se van uniendo, se van nutriendo mutuamente y entonces el cuerpo funciona. Tito menciona eso de alguna forma también en el capítulo número 2. Tito habla acerca de cómo los ancianos y las ancianas tienen que tomar su lugar en el pueblo del Señor, y no dice ahí solamente háblale a tus hijos o a tus nietos, está hablando en el pueblo de Dios en general. Los que van más adelante tenemos la responsabilidad de guiar a los que vienen detrás de nosotros. El poder tener un buen sacerdocio en el hogar requiere el apoyo del pueblo de Dios, porque habrá padres y madres que estaremos luchando todavía con ciertas etapas de la vida, pero habrá otros que en su madurez cristiana y en su habilidad y en su experiencia ya como familia podrán tenderlos la mano y ayudarnos a crecer en Cristo. Y esto es algo que Dios quiere de nosotros. Esto también debe ser esperanzador, porque en algún momento debería haber en nuestras congregaciones, debería haber en nuestras iglesias la suficiente confianza, la suficiente unidad como para que podamos en algún momento levantar la mano y decir: hermanos, ayúdenme, yo no puedo con esto, tengo este problema con mis hijos, tengo este problema con mi esposa o con mi esposo, necesito la ayuda de alguien. Y debería de haber la suficiente unidad como para que alguien diga: yo ayudo. O incluso debería llegar el momento en el que ni siquiera se necesite levantar la mano, sino que los que estamos ahí tenemos tal unidad y confianza que podemos tender la mano a alguien que sabemos y estamos viendo que necesita nuestra ayuda. Ser padre entonces no es una tarea solitaria. Ser padres en el pueblo de Dios demanda una unidad, un amor mutuo, demanda y a la vez es un privilegio tremendo el poder contar con más personas que nos ayudarán a crecer y a ser buenos sacerdotes en nuestro hogar. Todos, recuérdelo siempre, todos somos responsables de la siguiente generación. Todos, absolutamente todos. Y eso nos debe ayudar a fijarnos primeramente en nosotros. ¿Qué tan buen ejemplo soy ahora? Si hoy alguien tocara a mi puerta y me pidiera ayuda,
para ser un mejor papá, una mejor mamá? ¿Estoy lo suficientemente preparada para tenderle la mano? No puedo hacerme a un lado. Yo debería poder ayudar en algo. Si usted nota que no es así, entonces recuérdelo, un compromiso personal y constancia en la palabra. Y entonces estará usted en el lugar correcto, en el momento oportuno para poder ayudar a alguien. Permítame concluir con una nota también de esperanza. La palabra del Señor también nos dice que cuando hagamos todo esto, ocurrirán algunos fenómenos, algunos resultados muy, muy agradables. El problema es que muchas veces queremos esos resultados sin haber ido hacia esto. Pero en este caso quiero yo decirle esto. Si usted y yo nos proponemos tener ese compromiso personal con la palabra del Señor, tener constancia y cubrir a nuestra familia con un ambiente constante en la palabra del Señor, y nos apoyamos mutuamente como iglesia para poder suplir las carencias, las debilidades de los padres y madres a nuestro alrededor, entonces el Señor nos promete estas cosas que leímos al principio. Recuerde estos 3 versículos que leímos al principio. Déjeme volver a leerlos. Dice el Señor así. Y ahora, entendiendo todo esto, déjeme enfocarlo de esta manera. Si hacemos todo esto, dice el Señor esto: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra. Ponga por obra esto. Compromiso personal con la palabra del Señor, constancia en la palabra del Señor y un apoyo completo del pueblo de Dios para ayudar a los padres en la iglesia. Pongamos en práctica esto. Dice, para que los pongan por obra en la tierra en la cual van a tomar posesión, en la iglesia, en el lugar en el que estamos como iglesia, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios. Si todo lo hacemos inmersos en la palabra del Señor, el resultado inmediato será aprender a temer al Señor nuestro Dios. Y entonces dice, cumplan los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados. Evitaremos tantas penas, tantos dolores en las familias, en las relaciones entre padres e hijos, si somos capaces de hacer estas 3 cosas. Oye, Israel, escucha, proponte obedecerlo, asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. ¿Desea usted eso en su familia? Una familia fuerte, una familia que tenga raíces profundas, una familia que pase lo que pase, permanece firme, una familia que a pesar de las dificultades, a pesar quizá de los quebrantos que ya ha habido, puede tener la oportunidad de levantarse para honra y gloria del Señor. ¿Desea usted eso? Bueno, ¿qué le parece si comenzamos a hacer estas 3 cosas? Confiar y comprometernos personalmente en la palabra del Señor, tener constancia en la palabra del Señor. Todo lo filtraremos a través de la palabra del Señor y nos apoyaremos mutuamente como familias, como pueblo de Dios, para enseñar a la generación que viene detrás de nosotros a seguir al Señor. Y entonces el Señor lo promete, nos irá bien. No significa que no habrá problemas, pero sí significa que su familia permanecerá, que su familia se levantará, que su familia será un ejemplo de lo que Dios puede hacer en alguien que se atreve a confiar en Él. ¿Desea usted eso? Yo espero que sí. Que eso sea algo que podamos sacar el día de hoy y poder llevar a nuestro hogar y poder comprometernos a tener un buen sacerdocio como padres en nuestra familia. Permítame orar, por favor. Que esta palabra del Señor nos la recuerde constantemente, como dice el pasaje, y que nosotros podamos recordarla constantemente con nuestros hijos y en nuestra iglesia. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te doy porque nos has dado la oportunidad de ir a tu palabra
Hemos sido confrontados con ella, Señor. Y gracias, Padre, porque nos ayudas y nos das esperanza. Nos permite saber, Padre, que sin importar cuántas caídas, cuántas derrotas, cuántas fallas hemos tenido en nuestra familia, quizá como padres o como madres o como hijos, Señor, o cuántos dolores hemos atravesado, Padre, o aún cuánta incertidumbre en estas circunstancias en las que estamos, Señor, nos ayudas y nos animas y nos dices, claro que hay una esperanza y esa esperanza está en ti, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites enfocarnos nuevamente en tu palabra, en saber, Padre, que aquel que está en Jesucristo es una nueva criatura, Señor, y entonces tiene la oportunidad de ser nuevo todo, especialmente y en este tiempo que hemos hablado hoy, nuestra familia. Te rogamos, Señor, por cada padre, por cada madre. Dale, Señor, la perseverancia, la convicción en tu palabra, la constancia, Señor, en ella. Ayúdale, Señor, a cada uno a reconocer sus fallas, sus debilidades ante ti, Padre. Y entonces ayúdale, Señor, a tomar nuevas fuerzas para poder guiar a sus hijos hacia ti. Te ruego, Señor, por cada hijo, cada hija. Señor, permite, Padre, que en cada uno de ellos haya un corazón blando, un corazón de carne. Un corazón, Señor, que te escuche primeramente a ti, Padre, y que se atreva a honrar a sus padres. A honrar, Señor, tu nombre obedeciendo a sus padres. Te lo ruego, permite que cada padre y cada madre de familia pueda tener el gran gozo de observar a sus hijos crecer firmes en ti, sin importar qué tan cerca o qué tan lejos estén ahora de ti, Señor, pero permíteles el gran gozo, Señor, de pronto verles crecer firmes, confiados en ti, Padre. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra, pero ayúdanos a que como iglesias podamos tomar este reto, Señor, de realmente ser una comunidad viva, dinámica, Señor, de confianza, de amor mutuo, Padre, que se edifica en ti constantemente. Te ruego, Señor, entonces que tú lo hagas así, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Seguimos orando, Padre, por la provisión diaria, por aquello que, Señor, tú sabes que necesita cada familia y que seguramente están rogándote a ti, Señor. Te ruego, Señor, envía tu provisión en el momento oportuno, en el momento exacto, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, si Señor lo permite, podemos estarnos viendo en la siguiente semana. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, y gracias a Dios por el pastor Edgar. Hermanos, hoy a las 7:30 de la tarde nuevamente tenemos culto. Los invito, hermanos, a que se enlacen para escuchar la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para terminar con este culto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que cada vez que escuchemos tu palabra nos transforme, Señor, que nos transforme nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos, Padre Santo, porque por medio de las redes sociales, Señor, podemos seguir escuchando tu palabra, Señor, aunque no nos podemos congregar. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y nos guardes durante toda la semana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 7:30.